Yo quiero aprovechar que hoy, después de algún tiempo que le hemos echado de menos a Rubén, y su conocimiento de los asuntos monetarios y financieros y bancarios, para tratar lo mejor que podamos, con mayor rigor que suele hacerlo la prensa, el asunto de la intervención de momento y de la liquidación después de la sucursal de la matriz andorrana, del Banco de Andorra, una sucursal en Madrid que se llama Banco de Madrid, que fue comprado a una entidad de una caja de ahorros vasca. A la Cucha, a la Caja de Ahorros de San Sebastián, la antigua Caja de Ahorros de San Sebastián. Y claro, ahora se pone en cuestión todo, desde quién autorizó la venta, si fue el Banco de España, si fue el responsable Elena Salgado, si fue Soledad Núñez, se pone en cuestión ya el origen. Pero sabéis que siempre yo miro las cuestiones políticas, porque considero además que todas las cuestiones técnicas y económicas, todas tienen un enfoque y están producidas desde el punto de vista del poder. Pero todas, no las cifras insignificantes, pero cuando se trata de bancos, tiene que estar inmediatamente encendida la alerta del poder de los gobiernos. Y es muy raro, y me alegro de haberlo empezado así antes a comentar con Rubén, es muy raro que un asunto tan delicado como que un banco andorrano compre un banco en el Banco de Madrid y que luego se descubra que ese Banco de Madrid está lleno, es un nido de evasión de capital, de delitos fiscales, y que ese banco andorrano entre nosotros ha adquirido una fama reciente, que todo el mundo sabe ya que existe Andorra y que tiene banco y que es paraíso fiscal, con motivo de Pujol, si está tan unido en la opinión pública que es inevitable pensar qué pasa aquí. Porque el Banco de España, que había realizado una inspección no muy lejana del Banco de Madrid, digo que es una sucursal, una filial, no que sucursal, mejor, técnicamente una filial, porque tiene su Madrid en Andorra. ¿Por qué? Es Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el que denuncia, descubre y ataca al Banco de Madrid, al Banco de Andorrano. ¿Por qué el gobierno español actúa a rastras, obligado por la iniciativa de las autoridades monetarias de Estados Unidos? Eso es. Si ahí está Pujol por medio, y si ahora parece que en el Banco de Madrid hay otras empresas y tan importantes, una de ellas como fue, no lo sé la importancia que tendrá hoy, pero fue importantísima, Duro Felguera. ¿Por qué donde aparecen blanqueos de capitales y evasión de capitales? ¿Que el gobierno no lo sabía? Yo no lo creo. Yo creo que el gobierno sabía perfectamente desde que Pujol está presente en lo de Andorra, y tantas rogatorias como ha habido y tantos cambios de criterios del Banco Andorrano de a principio negarse a dar facilidades de información por el asunto de Pujol, y luego la rectificación, que ahora venga Estados Unidos y que sea la iniciativa contra el Banco Andorrano y el banco venga de Estados Unidos, yo me parece muy difícil de explicar si no es que actúa bien a rastra o a petición del gobierno español, que no quiere dar la cara por miedo a Pujol, pero sabe que tiene ahí un instrumento muy fuerte, quiere tenerlo más cogido, y ha pedido a Estados Unidos que actúe. Rubén, bueno, yo sé que no es tu especialidad analizar la relación estrictamente política, pero sí que sabes el respeto que siento por tu honestidad profesional y tu conocimiento de los asuntos bancarios y monetarios. Así, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, ¿cómo lo veo yo? Es decir, básicamente yo creo que esto es una crisis muy mal gestionada. Es decir, yo creo que la intervención ha sido como entrar un elefante en una cacharrería, pero yo creo que podríamos hacer un poquitín de historia para entender todas las conexiones que aparecen en el Banco de Madrid, que probablemente algunas no son más que coincidencias, pero claro, pero hay que pensarlas. La primera es, Banco de Madrid era una entidad del grupo Banesto, sí, que se vendió a Deutsche Bank, y para eso influyó
el que ahora ha sido, hasta su dimisión reciente, el presidente del Banco de Madrid. Que el origen viene ahí. José Pérez, que fue director general de la supervisión del Banco de España, ¿de acuerdo? Que fue director general. ¿Era un funcionario? Sí, era una persona. Yo no lo sabía. José Pérez era una persona del cuerpo de economistas titulados, es decir, el cuerpo del servicio de estudios que dirigía ¿Ha sido compañero tuyo? Bueno, sí, compañero mío del Banco de España, claro. Y jefe mío, porque cuando yo estaba le hicieron director general de supervisión estando yo allí en el Banco de España. ¿No? En los tiempos de José Pérez, y estamos hablando de 20 años, que tampoco hay que pensar, oiga, como Pepe Pérez vendió hace 20 años, no, es eso. Pero tú quieres ver el origen para ver qué ramas son las que se han... Luego podemos montarnos todas las teorías confabulatorias que queramos, pero vamos a ser más o menos serios. Es decir, Pepe Pérez hace unos 20 años fuerza que se venda el Banco de Madrid, que era del Grupo Banesto. El Grupo Banesto estaba como estaba, necesitaba generar plusvalías y caja a Deutsche Bank, y luego pues Deutsche Bank tuvo muy poco tiempo este banco, lo vendió a la Cucha. La Cucha es la caja de ahorros de Guipúzcoa, de San Sebastián y Guipúzcoa, y luego ya en el año 2011, es decir, muy recientemente, la Cucha vendió este banco, o sea, en 2011, hace 3 años y medio, estamos a principios del 15, hace nada, se vendió el banco a BPA, a Banca Privada Andorrana, ¿de acuerdo? Y ahí está el primer problema, autorización. Y ahí se dio la autorización por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Siendo el gobierno Zapatero. Siendo gobierno Zapatero, y clarísimamente no, o aquí ya sí podemos pensar que Pepe Pérez, que ya llevaba muchos años excedente, muchos años fuera del Banco de España, bueno, pues es una persona reputada en la casa y todavía con contactos, pues algo debió participar, puesto que cuando se autoriza él aparece como presidente en Banco de Madrid. Sin duda ninguna fue una figura importante. Es decir, lo de hace 20 años es una casualidad, probablemente. Sin embargo, la compraventa de hace 3 años y medio algo tuvo que ver, puesto que en cuanto BPA toma el control, él desembarca como presidente junto con Soledad Núñez Ramos, que fue directora general del Tesoro. Claro. Y son pues todos estos economistas del Estado, del Banco de España, ligados al Partido Socialista, a veces a una firma muy conocida que es Intermoney, etcétera, etcétera. Mira. Hasta aquí, esa es la historia. Luego, si uno quiere sacar las derivadas que quieras, pues. Por BPA ya es conocido por los españoles porque hace unos meses se ha negado a dar información sobre Pujol, información fiscal sobre Pujol. Y a partir de ahí es donde yo empiezo mi reflexión. Vale. Y luego vamos a analizar lo que ha pasado en las 2 últimas semanas, donde los acontecimientos llevan una velocidad de vértigo, ¿no? Creo recordar que es un martes o un miércoles de hace 2 semanas, cuando las autoridades norteamericanas por la mañana dicen que es el Departamento del Tesoro, ¿no? No es el Departamento del Tesoro, porque normalmente el blanqueo de capitales está siempre en una institución separada, pero bueno, ligado a lo monetario y lo financiero. Sí. Las autoridades americanas denuncian que BPA es una institución que puede estar blanqueando capital. Eso es. Al mediodía de ese mismo día, las autoridades andorranas intervienen BPA. El mismo día. Pero unas horas después. Y unas horas después ya... ¿Y en qué consiste la intervención en Andorra? Pues un mecanismo muy parecido al español, porque Andorra realmente es la legislación andorrana es básicamente copia de la española. O sea, aquí en España pensamos que Andorra es un territorio hispano-francés, y es mentira, es un territorio español, básicamente. De hecho, el idioma que más se habla es español. No, es por lo del aseo, por lo de... Sí, pero no es verdad. El coprincipado, ¿no? Entonces pensamos que es un territorio hispano-francés. No es verdad. El idioma que más se habla en Andorra es el español, luego es el catalán, luego es el portugués. Exacto. Luego es el portugués. En Andorra se habla más portugués que francés. ¿Y qué origen tiene eso? Pues tiene una emigración brutal de los años 60 y la colonia portuguesa es tan grande que hay doble de hablantes de portugueses que de francés. O sea, eso es que tú viajas mucho a Andorra porque blanqueas de capitales como loco. Como loco. Entonces, es interesante saber esto, ¿no? Porque se suele pensar que es un territorio hispano-francés. No es un territorio español, realmente. Su legislación es española. Copia, vamos. Ellos básicamente lo que hacen es copiar. Entonces, el procedimiento es el mismo. El procedimiento de intervención lo que consiste no es una expropiación, el propietario sigue siendo propietario. Lo que han hecho en Andorra. En Andorra, sí. O sea, una intervención no es una expropiación. El propietario sigue siendo el propietario. Lo que se le quitan son los derechos políticos. La administración. La administración, como en un concurso.
Es decir, usted sigue siendo el dueño, pero usted no puede administrar su patrimonio. Sí. Pues por motivos, en este caso, de interés nacional. Le impongo un administrador. Y yo le pongo un administrador y ya está. Y el administrador al final también responde ante el dueño. Desde luego. De acuerdo. O sea, hace una administración desleal, el dueño luego podría sentirse perjudicado. Y le eso está muy bien en la legislación, muy claro, en la legislación española. Vale. Eso es lo que hacen. Y luego España, esa misma tarde, unas horas después de que se intervenga el BPA, interviene aquí y nombra administradores del Banco de España. Es decir, no inmediatamente a la orden del gobierno de Estados Unidos, sino inmediatamente pasan como, podríamos decir, 12 horas. Es decir, Estados Unidos lo anuncia por la mañana, sí, a la hora de comer más o menos, no me acuerdo porque se produce la intervención del Banco de Andorra, y poco antes de la cena se produce la española, todo en el mismo día. Y el orden es ese. Estados Unidos, Andorra, España, otro síntoma y es más o menos desayuno, comida y cena, digo, para tenerlo así muy clarito, en el mismo día, desayuno, comida y cena. O sea que se desayunan con la noticia norteamericana, se comemos con la intervención en Andorra. Eso no se improvisa en unas horas. Y nos vamos a cenar con la intervención del Banco de España. Venga. Bien. Automáticamente, ¿qué genera la intervención del Banco de España en el Banco de Madrid? Pues genera una fuga de depósitos lógicas. La gente empieza a asustarse y se empieza a sacar dinero, y ya sabemos que aunque el banco todo el rato se dice, y será verdad, que puede y que es un banco muy solvente, en general los bancos andorranos son muy solventes, trabajan con muchísimo capital propio, básicamente porque como son bancos que generan mucha desconfianza, pues tienen que estar ofreciendo tienen que estar ofreciendo confianza. Entonces son bancos muy capitalizados, o sea, del orden de un banco en Andorra viene a estar endeudado en una proporción de 3-1. Por cada euro de capital, tienen tres ajenos, 3 de crédito. Es una proporción enorme en relación a, por ejemplo, como no hay ningún banco en ningún país con esa proporción. Habrá pocos países, porque por ejemplo nosotros aquí en España podemos trabajar con una proporción. No, podemos estar trabajando con una proporción, por ejemplo, Bankia. Sí. Bankia, cumpliendo con la legislación, cuando salió a bolsa, estaba endeudado 19-1. Bueno, eso quiere decir cero, lo que haya eso. 19-1, o sea, es decir, se puede trabajar con una proporción 11-12-1, sí, cumpliendo la norma perfectamente. Sí. Es decir, o sea, que estar endeudado 3-1, es decir, estás muy poco endeudado, estás 3-4 veces menos. Prácticamente es una solvencia de hecho. De hecho. Entonces, Banco de Madrid es también un banco muy solvente, lo dicen las autoridades. Es un banco que tiene pocos depósitos porque se dedica al negocio de banca privada, luego explicamos un poquito para entender, porque además es importante ver la actuación de la CNMV. Pero claro, se produce un hecho que todos sabemos que está en cualquier libro de texto de política monetaria para un alumno de segundo, que es, ante ese temor se produce la confianza, lo que se llama el riesgo reputacional, que llaman ahora, la FIDE. La gente empieza a retirar y claro, no hay banco que eso lo aguante, porque un banco para hacer frente a los depósitos tiene una caja muy pequeña, tiene que empezar a liquidar activos. Hay muchos activos que no se pueden vender rápidamente, nada, imposible. Y entonces empiezan a ver los administradores que esto se va hacia el impago. Con lo cual, el lunes de esta semana piden concurso de acreedores. Antes, sí. O sea, estaban intervenidos desde el miércoles, el lunes siguiente, que es el de esta semana, piden concurso de acreedores. Es decir, lo que quieren decir es liquidación. El concurso de acreedores no tiene por qué llevar siempre a la liquidación. Pero después de la huida... No tiene por qué llevar siempre a la liquidación. Lo que pasa es que en banca es muy factible que te termine llevando a la liquidación. Claro, aquí hay ya algo extraño. Voy a explicar aquí. Vamos a decir. Una de las razones de ser de un banco central, en este caso sería el Banco Central Europeo, es ofrecer liquidez a cualquier banco. Está sujeto a... El Banco de Madrid, sí. Claro. La matriz no, pero la filial sí. Claro. Claro. Y el banco entonces yo en eso, sí. Uno de las el sistema de banca que padecemos es el sistema de banco central con reserva fraccionaria, es decir, este sistema de banco central que tenemos, una de sus funciones o una de sus excusas para existir es que un banco que no tiene problemas de solvencia, pero en un momento tiene problemas de liquidez, para evitar que tenga que malvender sus activos, lo cual se produce ante una retirada masiva de depósitos, mucho más en un concurso de acreedores, para evitar eso,
hay un banco central que entra y le inyecta toda la liquidez que necesite. Pero en este caso el Banco Central Europeo no lo ha hecho. Claro, porque es andorrano. Ya, pero el Banco de Madrid no es andorrano. El Banco de Madrid sí. El Banco de Madrid no lo ha hecho. Claro. Luego tiene que haber otro acuerdo previo. Claro, ¿por qué no se ha hecho? Es decir, a mí me parece que eso es, por parte del Banco Central Europeo, faltar a sus funciones. Pero eso tiene que haber un acuerdo. No puede faltar, eso es muy sencillo. Pero si una cosa que viene de Estados Unidos, que España ha tenido una inspección antes, y que esto solamente tiene coherencia si todo está de antemano. Sí. Claro, porque entonces se comprende que el Banco Central no intervenga, el europeo. Pero vamos a por partes, es decir, bien, lo razonable habría sido que una vez que se produce la intervención y viendo que se están retirando depósitos de capital de manera rápida, diga, oiga, puesto que somos solventes y tenemos activos de buena calidad, crédito, vaya usted dándonos crédito para ir venciendo para ir venciendo todo esto. No se produce. Claro, es lo que conlleva que el banco tenga que ir al concurso. Claro, ante el concurso, ya de momento hay dos preguntas que se hace todo el público. Oiga, ¿y por qué un banco que es solvente, que lo único tiene es un problema de liquidez, que lo tendría cualquier banco? O sea, si mañana nosotros lanzamos un bulo y la gente se la cree sobre el BBVA, pues el BBVA está hundido, es así. Es así, claro. Y es el BBVA o el Santander, el que usted quiera. Si yo suelto un bulo ahora mismo y la gente me cree, nos hemos cargado el banco. Eso es así. Dice, entonces, ¿por qué no se ha querido ayudar a este banco? Por independencia de los delitos que haya cometido. Porque luego, claro, se produce una cosa, se presenta el concurso de acreedores y el juez, yo creo con muy buen criterio, me ha sorprendido un juez de primera instancia, devuelve el concurso. Así es, sí. Asustado y dice, hace dos preguntas, dice, bueno, pero ¿van a liquidar el banco o el FROD lo va a ayudar? Claro, o el FROD dice, claro, es que lleva mucha razón, aunque no era el FROD quien tenía que ayudar, era el Banco Central porque era un problema de liquidez. Pero bueno, dice, si aquí se ha sostenido y se ha ayudado cajas de ahorros, todas, que sabemos que han tenido retiradas masivas de depósitos en algunos momentos, lo sabemos, cuando eran problemas de solvencia. Y de mucha más entidad. Bueno, aparte que a lo mejor, claro, te dicen por el tamaño. Sí. A lo mejor te dicen por el tamaño. Porque aquí el tamaño es lo importante, ¿no? Es decir, el grande tiene derecho a la ayuda, el pequeño no. Eso. En bancas así. Dice, ¿por qué se ha ayudado a cajas de ahorros cuando su problema era de solvencia y se ha impedido que en ningún momento lleguen a presentar un concurso de acreedores cuando ahora solamente es un problema de liquidez? Es decir, la liquidación de los activos de Banco de Madrid da en principio para pagar sus deudas, incluidos los anticipos que le pudiera prestar el Banco Central. Vale. Lo de Google fue que el FROD dice que no va a ayudar porque no cumple ninguno de los requisitos. Claro, porque el FROD no es la institución, ahí es donde hierra el juez. Ahí es donde hierra el juez. Porque el FROD está para entidades que tienen problemas de solvencia. Y este no era el caso. Y este no es un... ¿Me explico? Sí, clarísimo. Esto era liquidez. Esto es liquidez. Esto es simplemente déjeme dinero a corto mientras voy para que no tenga que ir vendiendo mis activos de manera precipitada. Nada más. Me parece que Bello es vivir. Que es exacto. De James Stewart se ve perfectamente. Y el Barrymore, que era el malo de la película. Sí. El banquero. Sí, me acuerdo. Y exactamente es el tema de la confianza. El tema de la confianza lo tienes ahí, Antonio, lo tienes en otra película maravillosa, que es en Mary Poppins. Es que esa yo no la vi. Pues es la mejor explicación sobre lo que es la confianza en banca, está en una película para niños. Sí, no la vi, por eso no la vi, creí que era un... Pues la mejor explicación sobre lo que es el problema de la confianza en un banco, lo tenemos en Mary Poppins. La película de James Stewart que habéis vivir también, pero vela porque además es una película muy divertida. Si puedo lo haré. Y es muy divertida la película y ese trozo es espectacular. Dice, qué bien explicado está aquí lo que es una crisis de confianza. Con la pérdida de confianza. Entonces, claro, ¿qué digo yo? Yo aquí ya me meto un poquito en política, aunque no sea lo mío, ¿no? Y luego vemos un par de cositas más, ¿no? Dices... Pues a mí esto me parece un ataque a las libertades. A ver, explique. Me parece un ataque a las libertades porque yo no... ¿Por parte del gobierno español? Por parte de los gobiernos. O de Estados Unidos. O de los Estados Unidos. O en general de las autoridades. Es decir, Banco de Madrid
puede que sea un negocio o una institución que ha blanqueado capitales, que es un delito muy grave. Muy grave. Y además es un delito que debe ser perseguible, porque no estamos hablando, como la gente piensa, que blanquear capitales es eludir el pago de Hacienda. No. No es el aspecto fundamental. No es el aspecto fundamental. Cuando hablamos de dinero negro, la gente utiliza la misma expresión para dos cosas. Una cosa es para dinero que no se ha declarado Hacienda. Y otra cosa que el origen normalmente es lícito. Y otra cosa es blanqueo. Y eso no es lo que persigue la regulación sobre el blanqueo de capitales, sino que la regulación sobre el blanqueo de capitales persigue el negocio, el dinero ilícito. De hecho, la prueba más grande es que cuando el negocio es lícito y no quiero pagar impuestos, nunca lo meto en el sistema bancario. Pero el que tiene un negocio ilícito y necesita blanquearlo, no tiene más remedio que meterlo y es más, normalmente los negocios ilícitos intentan pagar impuestos para aparentar que son lícitos. Para blanquear. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Aquí en España se ha hablado mucho tiempo de si el sistema de módulos permitía montar negocios no rentables, pero les daba lo mismo. ¿Por qué? Claro, porque tú decías, porque a ti lo que te interesaba era decir que ese negocio que no generaba caja había generado una caja brutal, que era mentira. Claro. La caja sabía generar un negocio ilícito y se la asignabas al negocio lícito y pagabas sus impuestos. Era el sistema. Bueno, fue uno de los problemas por el que se desechó la técnica recaudatoria fiscal de los signos externos. Exacto. Con que tanto que Navarro, el ministro de Franco, introdujo en España. Y como yo soy ya tan viejo de edad, conozco muy bien todos los ventajas e inconvenientes que tuvo ese sistema. Pero bueno, el asunto es, ¿por qué digo es un ataque a las libertades? Porque dices, vale, Banco de Madrid, vamos a hablar de presunto, porque es que aquí se utiliza presunto para todo menos para lo que nos da la gana. Es decir, Banco de Madrid presuntamente ha blanqueado capitales. Perfecto. ¿Eso le da derecho a las autoridades a un tipo de actuación que vamos a llamar cautelar, que genera un daño tan grande que es a inocentes? E incluso al propio Banco de Madrid, si finalmente fuera inocente? Porque hasta qué punto, a lo mejor, como dicen algunos, no es Banco de Madrid, sino es su matriz. Pero incluso aunque fuera el Banco de Madrid. Bueno, pero también están en esa situación igual que los jueces, que tienen que encontrar indicios racionales. Sí, pero las medidas cautelares no pueden generar un daño irreparable. Pero si hay un indicio racional de un banco, es prudente. Las medidas cautelares son muy prudentes, pero las medidas cautelares no pueden una medida cautelar no puede generar un castigo tan grande, sí, como la desaparición de un banco. No puede. O sea, eso es lo que me parece. Si hay una desproporción entre la medida y el fin perseguido. Entonces, yo creo, medidas cautelares. Oiga, meta usted sus inspectores o meta usted sus funcionarios en el banco, acójase a la regulación sobre el blanqueo de capitales que le permite paralizar cuentas, paralizarlas, es decir, que no obedecer al propietario de la cuenta en las órdenes que dé, paralizar las cuentas, paralizar los movimientos y que el banco siga funcionando sin que nadie se entere, que se podría haber hecho perfectamente. Sí. No le genere usted al banco el estrés de tener eso, de anunciar, este banco lo hemos intervenido porque blanquea capitales. Bueno, presuntamente blanqueará capitales. O porque hay indicios. Bueno, pues si hay indicios, con más razón a lo mejor para un tipo de actuación más prudente. Es decir, uno incluso oculta al público. Sí, pero no has respondido porque no te lo he preguntado, no te lo has planteado. ¿Por qué razón en un sitio tan pequeño, que no es un paraíso fiscal como los demás, aunque cada vez antes se parecía, por qué razón es la autoridad monetaria de Estados Unidos la que interviene? ¿Por qué razón? Parece ser que tiene que haber algo. Parece ser los clientes de BPA, ¿no? Se habla de los clientes de BPA. Los clientes de BPA estaban, dicen que se blanqueaba capital el cártel ruso y chino. Sí, ruso y chino. El cártel de Sinaloa, la droga mexicana. Sí. Petróleos de Venezuela. No está aprobado. No está. Tampoco está aprobado. Está aprobado los cargos políticos de interior de Venezuela. Bueno, pues si nadie niega que las autoridades norteamericanas no lleven razón sobre que se estaba blanqueando capital, y vamos a decir, de enemigos de los Estados Unidos. Nadie lo pone en duda. Si nadie lo pone en duda. Si lo que decimos es, o lo que yo digo es,
Y luego, claro, se interviene la filial, que la filial no está tan claro cómo interviene o si es utilizada por la matriz. Sí, o sea, exactamente, si es independiente o no. Si está actuando con cierta independencia o con cuánta independencia. Si es autónomo o sí. O no tiene nada que ver porque a lo mejor BPA está blanqueando capitales, pero no se atreve a hacerlo a través del Banco de Madrid porque la regulación en España no es la misma, es más estricta, exacto. Claro. Entonces lo que usted no puede es unas medidas cautelares que generan un daño igual a la pena que le podría llegar a caer. Un daño irreversible. Irreversible. Fíjense ustedes, los propios bancos, sin encomendarse a nadie, tienen la capacidad de, si sospechan que un cliente blanquea capitales, paralizar las cuentas y luego comunicarlo a la autoridad. O sea, fíjese el poder que tiene un banco. Bueno, hay una pregunta que yo tenía pendiente. Con más razón para que las autoridades hubieran desembarcado, hubieran paralizado cuentas, no hubiéramos ido a intervención, ¿me explico? No se hubiera generado el riesgo reputacional, decir, es que yo el concurso de acreedores y finalmente lo que se va a producir necesariamente, la liquidación del banco. Rubén, relacionado con esto, yo hace tiempo que tengo una pregunta que no me acordé y ahora viene muy a propósito, porque es una experiencia personal que he tenido yo. He vendido una obra de arte fuera de España y me mandan dinero líquido, el correspondiente, y me lo mandan al banco. Y un banco, porque mandé a dos bancos, yo tengo cuenta en dos bancos, mandé a uno y otro. Bien. Uno de los bancos admite, no me pide nada ni pregunta nada. Pero el otro banco, no digo quién, porque no quiero... Sí, no se trata. El otro banco me dice que no lo puede admitir ni gestionar si no le presento el contrato. Y me lo prende como obligatorio. Digo, pues me voy a otro banco. Pues váyase usted porque esto es imposible. Y yo creo que entonces, ahora sí lo he visto que está planteándose. Pero es que yo creo que entonces no hay una ley que obligue al banco, porque si viene, verá, la transferencia que yo he recibido viene de un banco, y de un banco de primer orden, donde están obligados la cláusula internacional que dice que el banco ha comprobado y garantiza que no proviene de ninguna operación. Si yo la transferencia la recibo de un banco a banco, importantes, sí, ¿por qué me exige un banco y el otro no? Ya. ¿Por qué razón? Pues porque hay obligación o no. O sea, no, lo que hay es un grado bastante subjetivo de aplicación, lo que se llama el principio de diligencia debida. Todo blanqueo de capitales, toda regulación, a negligencia. Todo descansa sobre la diligencia debida. Es decir, el banco tiene que asegurarse que el origen de los fondos es lícito. Hay bancos, y yo creo que en eso no yerran, que dicen, si el dinero viene de otro banco que aplica una regulación... Y lo dice expresamente. Claro, si el dinero proviene de otro banco... Que lo garantiza. Que está sujeto a una regulación similar a la mía... Igual la misma. Y básicamente en todo el mundo occidental la normativa es muy parecida. Y lo digamos porque viene de un banco europeo, de la Unidad Europea, de Francia. Entonces dices, vale, pues ya está, con eso me basta. Porque ya es el otro banco el que ha tenido que asegurarse el origen lícito de los fondos. ¿Sabe de dónde viene? ¿De acuerdo? Ahora, si dices, no, mira, esto viene de un banco en Gibraltar. Dices, bueno, ya ahí comprendo. Claro, es que en Gibraltar la regulación sobre el blanqueo de capitales es más... Lo comprendo. Y entonces, no, yo me tengo que asegurar que el origen de los fondos es lícito. No, la ley no dice el contrato, dice que se tiene que asegurar el origen de los fondos y tiene que aplicar por eso digo, la diligencia debida. La diligencia debida es el concepto más jurídico indeterminado que te puedas encontrar. Es que no tiene sentido. ¿Cuándo eres diligente? Bueno, ¿cuándo eres suficientemente es que además de que el banco que hace la transferencia, que es el banco del comprador, evidentemente, que es un banco de primer orden de Francia. Sí, si es un banco francés. No de primera línea. Pues ya está. Aunque fuera uno pequeño, un banco francés aplica una regulación sobre el blanqueo de capitales idéntica a la española. En uno de los bancos, tengo yo, que es uno de los primeros de España también, no me piden ninguna justificación, ni me dicen Pero nada. Eso lo único que te demuestra es el problema de haber definido tan indeterminadamente diligencia debida. Y el otro banco, que es bueno, es muy conocido, está entre los primeros, pero no tanto, no es de los tres más grandes. Pues el otro, perdóname la expresión, se la coge más con papel de fumar. Y es así. Y no le importa perder un cliente que tiene cierto influencia. Porque hay mucha gente que donde si saben que yo trabajo en esos bancos les doy confianza y dicen, bueno, pues sí, no lo entiendo. No, pero digo, que el problema es... Pero me viene bien esta pregunta porque ahora ha sido como respuesta a tu sugerencia de que en los de Andorra también
había que tener una justificación de la procedencia de los fondos, porque no saben si es de la matriz o de la sucursal. Sí, se está utilizando de la filial. Sí, se está utilizando la filial. Pero vamos, luego, segunda parte. No solamente generamos el problema de Banco de Madrid, que va a concurso de acreedores y al final no puede ser más que liquidado, porque cuando podía haber sido perfectamente vendido, y una forma de BPA, la matriz, de recuperar fondos, puesto que parece ser que va a tener que hacer frente a una multa muy grande a las autoridades americanas, y haber mantenido el banco y los puestos de trabajo, ¿no? Sino que además la CNMV de repente paraliza el reembolso de los fondos de inversión que gestiona Banco de Madrid. Y vamos a ver, en los fondos de inversión no puede haber blanqueo de capitales, por el tipo de estructura que hay. No puede. En los fondos de inversión lo que hay es unas carteras que son de unos partícipes. El único problema... Técnicamente portafolios. Sí, portfolios. Es decir, los partícipes, que al final funcionan como una comunidad de bienes, pues claro, pueden ir decidiendo que quieren vender su parte en esa comunidad de bienes y por lo tanto el gestor tiene que ir vendiendo proporcionalmente de la cartera para hacer frente a los reembolsos. ¿Cuál es el problema ahí? Que si muchos partícipes, como estaba ocurriendo, lo piden, el mercado va cayendo. Pues muy bien, no hay ningún problema, puesto que las pérdidas se las van a comer los partícipes. Es cotización. Es cotización y las pérdidas se van a comer ellas. ¿Hay una defensa del partícipe? No. O sea, ¿usted cree que están más contentos los partícipes ahora mismo, que tienen inmovilizados sus fondos durante 15 días o un mes? ¿O ellos habrían preferido asumir esas pérdidas y tener ya el dinero abonado en su cuenta? Pues deje usted a la gente perder el dinero cuando quiere perderlo. Probablemente. Sí. Si la gente está dispuesta a asumir, sí, en el caso de el banco, por su tranquilidad, lo prefieren. Que la bolsa española un par de días lo habría acusado. Que lo acusen. Muy bien, pues lo acusa. Mira, es que eso es el mercado. O sea, si ellos tienen esperanza de recuperarlo luego. Y si no tienen esperanzas, pero quieren dormir tranquilos estos 15 días, pues ya está. Duermen tranquilos estos 15 días y los demás que no estamos en tema, a lo mejor hasta compramos estos días más baratos porque estos señores venden. Desde luego. Pues entonces usted ha generado un problema donde no lo había. La CNMV lo ha agravado. Porque claro, de haber dejado los fondos en paz, que los fondos se restituyen, ¿no? Y luego ya por último, claro, tiene muchas otras conexiones BPA, porque claro, el Grupo Banco Madrid BPA, queremos pensar, porque está el tema de la familia Pujol. Ahí está, que blanqueaba, que yo creo que blanqueaba, dicho mal, que tenía depósito, se me ha perdido la vehemencia. Oye, un momento, pero es que en el caso de Pujol sí es el origen ilícito. Es la herencia de su padre, ¿no? Eso es mentira, hombre. Si yo he conocido, pero si Jordi Pujol lo conozco yo muchísimo, desde la época de la clandestinidad. Tenemos el tema de la fortuna de la familia Pujol, que BPA se negó a colaborar con las autoridades españolas, ¿no? Y hasta qué punto, pues, esto no puede ser hasta un castigo fuerte. Pensemos que caiga BPA no es un problema solamente que caiga BPA, es que se puede llevar por delante a todo el sistema financiero andorrano. Hay 4 grandes bancos en Andorra, este es el tercero, BPA. Pero claro, el problema es que los otros 3 se quedan muy tocados, porque el riesgo reputacional de la plaza financiera sufre mucho. Y es pequeña. De hecho, el gobierno andorrano ha dicho que ellos no tienen dinero ni para rescatar a este banco. No lo tienen. Pues los pasivos de este banco superan a toda la deuda pública que tiene emitida Andorra. O sea, el sistema bancario andorrano, como pasa en todos estos territorios pequeños, está sobredimensionado, porque vive de ser, de tener una regulación más laxa, ¿no? Entonces, pues podemos pensar aquí, podemos ver todas las teorías confabulatorias que queramos. Si es verdad que los Estados Unidos son los que lo inician, si no es una sugerencia de los españoles, si no es un castigo a BPA. Pero con independencia de todas esas teorías confabulatorias, que a mí, me pueden divertir, pero ni las creo ni las dejo de creer, a mí lo que sí me parece aquí es que hay un ataque a las libertades. Es decir, Banco de Madrid... Ese ha sido el origen de tu intervención. Banco de Madrid puede haber, y no lo dudo, si las autoridades lo dicen, cometido delitos. Sí. Pero las medidas cautelares no pueden generar un perjuicio irreversible. Yo también creo que en Estados Unidos hay bastante preocupación por la libertad. No es como en España.
la tradición de Estados Unidos y de las autoridades monetarias son muy conscientes de los ataques a los derechos individuales y a la libertad económica y comercial en Estados Unidos, es mucho más fuerte que en Europa, salvo en Inglaterra, que en el Reino Unido es igual. Sí. Pero lo demás es mucho más. Entonces yo creo que si Estados Unidos toma esa iniciativa, ha sido a petición del gobierno español, que tiene pruebas del blanqueo de dinero, que sí que le tiene pánico Estados Unidos. No pánico, quizás la palabra pánico sea exagerada. Pero miedo. Le da mucha importancia a los circuitos ocultos de los fiduciarios del dinero. Y yo estoy convencido, después de oírte, porque yo sé que en tu seriedad y tus conocimientos, pues la sospecha mía inicial la tengo confirmada, me la has confirmado, que esto no tiene más remedio que ser el pánico, el miedo que tiene el gobierno de Rajoy a atacar directamente a Pujol, por la amenaza de Pujol de mover las ramas del árbol, que la ha dicho furioso, indignado en el Parlamento catalán. Entonces le ha pedido actuar vosotros, para que no sea él, el gobierno español, el que actúa. Le ha dicho, aquí está pasando esto y esto. ¿Por qué el gobierno español el que ha tenido ya rifirrafes con Andorra a propósito de que no le cumple las peticiones o las rogatorias, las comisiones? Claro, no las cumple. Entonces es normal, pero si es que no hay que tener, eso no es ninguna teoría conspiratoria, es tan sencillo decir, mira, yo tengo esta información, se la pasa al gobierno de Estados Unidos, este es un asunto importante. Estados Unidos dice, uy, es un blanqueo de capitales que no está dentro del circuito donde yo actúo del dólar, que está en Europa, en el zona euro, sí. Esto es distinto. Entonces yo creo de verdad que ha actuado a petición del gobierno español. Puede ser, ¿no? Pero vamos, yo en cualquier caso me parece que se ha gestionado todo francamente mal, porque el poder tenía capacidades suficientes para haber llevado esto con discreción y no haber generado ningún tipo de problemas a los depositantes del Banco de Madrid, ni mucho menos a los fondistas. Y no solamente digo esto, sino que estoy de acuerdo. Y haber salvado la ficha y haber actuado con más los empleos, dando tiempo y no actuando con tanta rapidez. Pero es que se puede ser muy expeditivo y muy discreto. Sí, claro, porque no ves el hecho público. Claro, pues es muy expeditivo y muy discreto. Si usted coge, se planta allí en las oficinas, les intervienen los ordenadores y dice, vamos a ver, estas cuentas no se tocan, señores. Ahora mismo quedan bloqueadas. En cambio, no creo en las sospechas de complicidad o responsabilidad del gobierno Zapatero. No, yo no lo creo. Yo creo que es una compraventa normal, donde probablemente Pepe Pérez, indudablemente, una persona muy, muy respetada en Banco de España, con muy buenas conexiones con el gobierno socialista, pues actuó honestamente, pero aprovechándose de sus influencias. Y esta señora la Núñez, gente se le pone al teléfono. Y esta señora Núñez, a la que están defendiendo ahora, ¿por qué la atacan a ella? Bueno, pues es fue directora general del Tesoro, es una persona de la confianza de Pepe Pérez, es decir, eso es un tándem. Es una manera de atacar a Pepe Pérez. Eso es un tándem y punto, ¿no? Y yo creo que el banco se vendió pues porque surgió un comprador y había un vendedor. Y sospecho más cosas. Y sospecho que probablemente, aunque el blanqueo de capital es una cosa muy penada, y además la responsabilidad es objetiva, con lo cual Soledad Núñez hay un riesgo y José Pérez van a tener muchos problemas, porque la responsabilidad es objetiva. Sí. Pero yo creo que probablemente ellos no sabían nada. Cuando hablas de responsabilidad, te refieres a la responsabilidad sin culpa, ¿no? Exacto. La responsabilidad de resultado. De resultado, exactamente. Es una responsabilidad. Eso es lo que en derecho se llama responsabilidad sin culpa. Sin culpa, es responsabilidad sin culpa, responsabilidad objetiva. Es decir, ¿usted es el presidente del Consejo de Administración, señor Pérez? Sí. No me cuente. Que es la misma que un accidente automóvil. Exacto. O un accidente del trabajo. No me cuente. Por lo tanto, usted firmaba las cuentas. Basta. Usted es responsable. No me cuente que la comisión de auditoría interna no le informó. Yo no sabía nada. O que hubo un error. Mire, el jefe de auditoría interna se lo puede haber comido porque se lo ha comido, se lo ha podido comer porque estaba puenteado y directamente hablaba con Andorra. ¿Me explico? Sí. Suponiendo que el banco se utiliza para blanquear, me da lo mismo. Usted, señor Pérez, es el presidente, usted es, pues muy bien. Es consejera, y no me alegro por ellos, pero sí tengo que decir que me alegro
porque desde otro punto de vista, y es que en España se ha sido consejero de manera muy alegre. Sí, y se ha visto ahora mismo con las cajas de ahorro. Es decir, aquí todo el mundo dice... Y nadie es responsable. Es que yo no sabía nada. Si yo solo era un consejero que iba allí... Sí. Oiga... Y la tarjeta Black. Claro. Yo no sabía nada. Yo no sabía. Y es verdad. Pero no. Lo grave, Antonio, es que ninguno miente. Es que no sabían nada. No, pero es porque eso implica una anestesia moral de todas las conciencias. Claro. Están anestesiados. Dice, oiga, pero... Que no sepan que tienen una tarjeta y que pueden... Pues ya, lo de la Black es una cosa. Habéis utilizando la Black, que tiene una Black es anestesia moral, sí. Lo de la Black ellos no sabían nada, que lo pagaban. Cuando las cuentas, cuando las entidades se van al carete, cuando parece que... Nadie sabe nada. Oiga, mire, no es así. O sea, los responsables son los administradores de la compañía, el Consejo de Administración. Además, si a usted le engaña a su director general o el jefe o el director de auditoría, pues chico, pues culpa in eligendo, como se suele decir, culpa in eligendo. Y invigilando. Invigilando, exactamente, ¿no? Sí. Pero claro, el pretender que la culpa es, como se está viendo en muchos casos de cajas de ahorros, de los directivos, de los cuadros técnicos, porque no, nosotros éramos consejeros y era lo que nos decían. Sí. O sea, que a usted le pagaban ¿para qué? Eso. Para que ejecute nuestras órdenes. Para que ejecute las órdenes de sus subordinados. Eso. Para que ejecute las órdenes de sus subordinados. Claro. Ya, aquí algo falla, ¿no? O sea, asegúrese usted de que sus subordinados son leales, asegúrese de que le son leales a usted. Entonces, en ese sentido, que empiecen a ver, porque por eso, claro, la falta de profesionalización de los consejos, porque claro, valía cualquiera, como no había que saber. Desde luego. Como no había que saber. Bueno, eso lo trajo la transición. Es decir, eso fue un principio general de que para ocupar cualquier puesto en la sociedad, valía cualquiera, privada y pública, valía cualquiera. Vale cualquiera. Que aquí lo importante es el puesto, no que tú conozcas el tema. Eso empieza ya con la sucesión a Franco, con la transición. Lo siento mucho, insisto, por Soledad Núñez y por José Pérez, sí. Pero por la parte ejemplificadora, pues claro, les corresponde responsabilidad, claro.